Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues continuando con este simposio de hematología, ahora revisaremos el tema titulado Aspectos clave para el diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna, pues de las alteraciones en la hemostasia primaria y tomaremos como base esta enfermedad que se llama trombocitopenia inmune. Les recuerdo, yo soy el doctor Gilberto Israel Barranco Lampón, médico adscrito al Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Bueno, nuevamente les presentaré un caso clínico que yo creo que ejemplifica pues, bastante bien estos temas que estamos revisando. Se trata de un paciente masculino de 34 años sin antecedentes de importancia. Acude por presentar petequias y epistaxis. En su citometría hemática observa que tiene 14 gramos de hemoglobina, un hematocrito de 42%, leucocitos normales con un neutrófilos y linfocitos normales con una diferencial normal también, pero observa que tiene 15,000 plaquetas. Cuando lo revisan, pues ven esta imagen en miembros pélvicos, en abdomen y en miembros torácicos. ¿Okay? Bueno, pues ¿qué diagnóstico podría tener el paciente? En realidad podrían ser varios diagnósticos, ¿no? Bueno, pues, pero para acercarnos más a un diagnóstico preciso, pues bueno, es importante echar mano de nuestras herramientas que hemos estado hablando a lo largo de estas pláticas. Interrogatorio, exploración física, laboratorio, gabinete, diagnóstico y tratamiento. Bueno, vale la pena, antes de revisar el tema de trombocitopenia inmune, pues revisar algunos conceptos. ¿Qué es la hemostasia? Pues es el conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para evitar y mantener la pérdida sanguínea tras una lesión. Entonces, bueno, por lo regular, la hemostasia es igual a un balance entre pues, sistemas de coagulación y sistemas de fibrinolisis que permiten pues, que la sangre pueda circular en un estado líquido en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y este pues, sistema de equilibrio pues, tiene varios actores como las plaquetas, los vasos sanguíneos y los factores de coagulación. De tal manera que podemos dividir a la hemostasia en dos tipos de hemostasia. La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, los factores o los actores principales son las plaquetas y el endotelio. Y en la hemostasia secundaria, pues son los factores de coagulación. Más adelante o en otra plática se revisará el tema de hemostasia secundaria y una enfermedad propia de la hemostasia secundaria que es la hemofilia. Bueno, pues en relación a la hemostasia primaria, sabemos que el endotelio tiene propiedades antitrombóticas y protrombóticas. ¿Cuáles son las propiedades antitrombóticas del endotelio? Pues bueno, puede tener algunos factores como el inhibidor de la vía del factor tisular, este, eh, secretar prostaciclinas, también algunos otros factores como el activador tisular del plasminógeno, trombomodulina. Y bueno, tiene otras funciones hemostáticas como pues, inhibe la coagulación. Por ejemplo, la prostaciclina pues, ayuda o favorece la vasodilatación y la inhibición de la agregación plaquetaria. El activador del plasminógeno tisular pues, es un profibrinolítico, ¿no? Y la trombomulina pues, actúa a nivel del sistema de proteínas. Y tiene, tiene propiedades protrombóticas, como por ejemplo pues, la capacidad de secretar proteoglicanos heparansulfato que favorecen que al unirse a la unión que al unirse con la antitrombina pues favorecen pues las propiedades protrombóticas. El factor de von Willebrand que favorece la adhesión plaqueta colágena, puede secretar algunas citocinas, también factor tisular que también sabemos que es un procoagulante y moléculas de adhesión. Entonces, a manera general, pues sabemos que cuando hay algún daño vascular, esto genera exposición de colágena, lo que pues también a su vez va a producir que las plaquetas que están circulando dentro de los vasos sanguíneos reaccionen a esta exposición de colágena, secreten serotonina, la serotonina
es un vasoconstrictor que a su vez va a generar una disminución en el flujo sanguíneo. La activación plaquetaria va a facilitar la liberación de ADP y tromboxano, que va a su vez a favorecer la agregación plaquetaria, formar un tapón de hemostasia primaria y a la par, pues la exposición de los fosfolípidos plaquetarios va a desencadenar pues el modelo celular de coagulación que finalmente va a formar un tapón hemostático estable. ¿Okay? Entonces, si tenemos alguna alteración en alguno de estos componentes, pues bueno, podemos tener enfermedades de la hemostasia. Sabemos que las plaquetas derivan de los megacariocitos, pues, que forman parte del linaje mieloide, que provienen de células multipotenciales, progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, pues así se vería un megacariocito en un frotis de médula ósea, ¿no? Si se fijan, este megacariocito es una célula bastante grande y de la cual pues están derivando las plaquetas. ¿Okay? Es una célula pues de gran tamaño, de 80 a 150 micras, producen alrededor de 2000 plaquetas y su formación, pues cada megacariocito y su formación está regulada por la trombopoyetina. Bueno, las plaquetas se caracterizan pues por tener en su superficie algunas glucoproteínas o glicoproteínas, como por ejemplo la glicoproteína 1B95, que es el receptor para el factor de von Willebrand, la glicoproteína 1A2B, que es el receptor para el colágeno, y la glicoproteína 2B3A, que es el receptor para el fibrinógeno. Muy bien, pues además tienen gránulos. Estos gránulos podemos observar dentro de las plaquetas gránulos densos que van a contener ADP, ATP, serotonina, calcio, fosfato. También van a tener lisosomas con enzimas hidrolíticas, granos alfa, con proteínas adhesivas como fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina, péptidos como factor 4 plaquetario, factor de crecimiento derivado de plaquetas y algunos factores de coagulación como factor 5, factor 11, proteína S, cininógeno de alto peso molecular, fibrinógeno. Y bueno, pues cuando hay una exposición del tejido conectivo subendotelial, así como podemos ver aquí, pues bueno, esto va a favorecer que exista adhesión plaquetaria a través de la glicoproteína 1A2A y el colágeno y el factor de von Willebrand. Y posteriormente, pues, agregación a través de, el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B9. Esto va a generar activación plaquetaria y la liberación de los gránulos. Y estos gránulos, pues bueno, van a liberar serotonina, trombina, fibrinógeno, ADP, tromboxanos. Muy bien. Esto va a perpetuar la agregación plaquetaria y va a favorecer que se expongan los fosfolípidos de la membrana plaquetaria y que la coagulación, pues, llevada a cabo por los factores de coagulación, pues sea exitosa. Entonces, bueno, en el interrogatorio nos conviene preguntar, pues, si un paciente tiene antecedente de historia hemorrágica, por hemorragias tras procedimientos quirúrgicos, enfermedades hepáticas o renales, antecedentes de epistaxis, de repetición, hematomas espontáneos, hemorragias menstruales, hemorragia articular, hematuria, hemorragia digestiva, o si toma algún fármaco que puede interferir pues, con la hemostasia, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes. A la exploración física, pues bueno, podemos encontrar diversos signos y síntomas. Algunos propios de la hemostasia primaria podrían ser petequias y equimosis, de la hemostasia secundaria, hemorragias musculares y martrosis, y cuando hay alguna enfermedad en la que se afecta tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria, pues podemos encontrar tanto petequias, equimosis, hemartrosis, hemorragias musculares, e incluso pues hemorragias mucocutáneas más severas como hematuria, hematemesis, melena. Entonces, bueno, aquí vemos una paciente que tiene púrpura. Y bueno, pues podemos definir nosotros a las petequias como lesiones rojas, puntiformes,
que es el reflejo de la extravasación de los hematíes. Equimosis, cuando hay petequias con un tamaño mayor a 1 centímetro. Y púrpura, pues cuando hay una acumulación de petequias y equimosis. Petequias palpables, pues bueno, hay algunas petequias palpables con una zona indurada que son sugestivas de la existencia de vasculitis y que no aparecen que no desaparecen a la presión. Estas por lo regular no se relacionan a una cifra disminuida de plaquetas. Telangiectasia y angiomas, pues, cuando hay dilatación vascular, por ejemplo aquí en esta fotografía, son dilataciones vasculares que desaparecen a la presión. Hematomas son lesiones extensas, elevadas, en ocasiones dolorosas, que afectan al tejido celular subcutáneo, a la fascia y al músculo. Y hemartrosis, pues bueno, son hemorragias intraarticulares que causan dolor, tumefacción en la extremidad y bueno, se relacionan sobre todo con enfermedades de la hemostasia secundaria, como por ejemplo hemofilia. Entonces, bueno, pues aquí hay algunos aspectos diferenciales en las enfermedades hemorrágicas. Por ejemplo, cuando la patogenia es vascular, pues bueno, hay una alteración en la pared del vaso sanguíneo, alteración en el tejido conjuntivo perivascular, plaquetarios, pues cuando hay trombocitopenias o trombocitopatías, coagulopatías, cuando hay déficit de la alteración en los factores de coagulación o aumento en el consumo de estos factores. ¿Cómo se van a expresar clínicamente? Pues cuando hay alteraciones vasculares y plaquetarias, pues sobre todo vamos a observar en los pacientes petequias, equimosis, sangrados por piel y mucosas. Y cuando hay alteraciones en los factores de coagulación, pues hematomas y hemorragias. Los desencadenantes, cuando son alteraciones vasculares y plaquetarias, pues por lo regular son espontáneas o postraumáticas. Y cuando hay alguna coagulopatía, casi siempre identificamos el antecedente de un traumatismo previo. El comienzo pues, puede ser inmediato y cuando se trata de una alteración vascular o plaquetaria y retardado cuando se trata de una coagulopatía. El control del sangrado se puede lograr en ocasiones cuando hay alteraciones vasculares o plaquetarias con medidas locales y cuando hay alguna coagulopatía pues requieren tratamiento sistémico. ¿Okay? Por ejemplo, pues de los trastornos vasculares más frecuentes sería la idiopática esteroidea o senil y de las plaquetarias la trombocitopenia inmune primaria, la enfermedad de von Willebrand. De las coagulopatías, pues el defecto hereditario más representativo sería la hemofilia. ¿Qué exámenes de laboratorio nos pueden servir para evaluar la hemostasia primaria? Pues primero el recuento de plaquetas y la morfología plaquetaria. Es importante pues nosotros sepamos que en ocasiones hay una cifra disminuida o la biometría hemática nos reporta cifras disminuidas de plaquetas, pero esto probablemente no correlacione con lo que nosotros veamos clínicamente en el paciente. Por ejemplo, la biometría hemática nos puede reportar que el paciente tiene 10.000 plaquetas y el paciente no tiene ninguna manifestación clínica. Existe un fenómeno que se llama pseudotrombocitopenia, en la cual las plaquetas se agregan entre sí y el cúlter o la máquina, en lugar de contar, por ejemplo, como si fueran 10 plaquetas, cuenta como si fuera una sola plaqueta. Otro examen que nos ayuda a evaluar la función plaquetaria de manera indirecta, pues es el tiempo de sangrado, por el método de IBI, ¿okay? Donde, bueno, pues se hace un corte, y posteriormente, pues se coloca a determinada presión un baumanómetro y luego se toma el tiempo en el cual, pues, deja de sangrar. Otro estudio también es la gregometría plaquetaria, en la cual pues, una muestra de plaquetas se le van agregando diferentes agonistas o antagonistas de la agregación y se evalúa pues, la curva y el tiempo que tardan para agregarse esas plaquetas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar acerca del tema de trombocitopenia inmune primaria. ¿Okay? Como pues una enfermedad representativa de la hemostasia primaria, que es una enfermedad que también pues es importante que ustedes sepan distinguir, sospechar y pues saber el momento oportuno para referir a los pacientes. Entonces, bueno, esta trombocitopenia inmune es un defecto adquirido en el que se produce una trombocitopenia inmune aislada con incremento de la destrucción plaquetaria no asociada a otras condiciones o causas de trombocitopenia.
A nivel mundial se estima que hay una incidencia de 2 a 4 casos en adultos y de 1.9 a 6.4 casos por 100.000 habitantes en niños. Bien. Y hay una prevalencia de 9.5 a 23 casos por 100.000 habitantes. ¿Okay? En México, la prevalencia estimada es alrededor de 9.5 por 100.000 habitantes en los periodos comprendidos, por ejemplo, del 2002 al 2005. Y se caracteriza pues por trombocitopenia periférica con normalidad en el resto de las series. Este es un ejemplo de una biometría hemática de un paciente con trombocitopenia inmune. Si se fijan, pues la cifra de hemoglobina está normal, tiene 17.3 gramos sobre decilitro. Este es un paciente varón de 20 años. Los índices eritrocitarios están normales. Y aquí los leucocitos, la fórmula blanca, la serie mieloide también está normal. Y la serie blanca, perdón, está normal. Y la serie plaquetaria está disminuida, ¿no? Tiene 26.000 plaquetas. Y este paciente, pues sí tenía petequias y equimosis. Normalmente, si nosotros hiciéramos un aspirado de médula ósea a un paciente con TIP, veríamos que la médula ósea está produciendo más megacariocitos en respuesta pues, a esa destrucción periférica inmune de las plaquetas. Y si nosotros buscáramos, como parte de la fisiopatología de esta enfermedad, la presencia de anticuerpos, pues tal vez encontraríamos autoanticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias, como contra la glicoproteína 1B9 o alfa 2 beta 3, pero bueno, pues en realidad no tienen una sensibilidad tan elevada, por eso de manera rutinaria no se hace. Y algo muy importante es buscar alguna otra enfermedad concomitante que pudiera desencadenar este fenómeno inmunológico. ¿Como cuáles? Pues enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome antifosfolípido, artritis reumatoide, enfermedades infecciosas como VIH, incluso, por ejemplo, algunas otras enfermedades virales, o incluso enfermedades oncológicas como un linfoma de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica. Si no encontramos ninguna otra causa acompañante, pues nosotros podemos decir que se trata de una trombocitopenia inmune primaria. Entonces, bueno, pues esto ya lo mencionamos y pues a manera de recordatorio les diré que cuando tenemos una alteración en la hemostasia primaria, pues sobre todo lo que veremos en los pacientes es petequias y equimosis, como en esta imagen. ¿Okay? Y también pues podemos ver en las mucosas esta imagen que es una púrpura húmeda. ¿Okay? Cuando hay hemorragia o petequias o este tipo de lesiones en mucosas, nosotros le llamamos púrpura húmeda y nos habla también de la gravedad, porque normalmente cuando esto aparece se correlaciona con una cifra plaquetaria menor a 20.000. Y bueno, pues cuando la cifra plaquetaria cada vez va disminuyendo más, hasta niveles menores a 10.000, pues el riesgo de sangrado espontáneo, incluso sangrado del sistema nervioso central, pues es más elevado. De tal manera que nosotros podemos clasificar la severidad de clínica de esta trombocitopenia. Por ejemplo, cuando nuestro paciente llega y vemos que tiene estas manifestaciones de púrpura, tanto púrpura seca en piel o púrpura húmeda en mucosas, y le pedimos una biometría hemática y encontramos que tiene trombocitopenia, pues ese es el momento ideal de enviar al paciente a un segundo o tercer nivel para este manejo especializado y estudios complementarios. Entonces nosotros podemos evaluar o clasificar la severidad de esta púrpura de acuerdo, pues, por ejemplo, a esta clasificación. Grado 1, cuando hay una hemorragia menor, petequias escasas, menos de 100 en total o menos de 5 equimosis mayores a 3 centímetros, sin hemorragia en las mucosas. Grado 2, hemorragia leve, cuando hay petequias abundantes, más de 100, más de 5 equimosis o ambas y que sean mayores a 3 centímetros sin hemorragia en mucosas. Grado 3, cuando ya hay hemorragia en las mucosas y afecta la calidad de vida de los pacientes. Y grado 4, cuando hay hemorragia en las mucosas que ponen en riesgo la vida o sospecha de hemorragia interna. Entonces, bueno, dentro del abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes, pues tenemos evaluaciones básicas, pruebas de utilidad potencial y pruebas de beneficio incierto. A todos nuestros pacientes deberíamos hacerle pues, una adecuada historia clínica, exploración física, biometría hemática con reticulocitos, frotis de sangre periférica para corroborar esa trombocitopenia, medición de la cifra de inmunoglobulinas,
aspirado de médula ósea en pacientes seleccionados. ¿En qué pacientes? Pues sobre todo en pacientes que además de tener trombocitopenia tengan alguna otra citopenia en la biometría hemática. Por ejemplo, hay pacientes que tienen además alguna anemia ferropénica o que han tenido sangrados por un periodo de tiempo pues, determinado y entonces también llegan con anemia, ¿no? O pacientes mayores de 60 años en los que el diagnóstico diferencial pues, podría ser algún otro cáncer, leucemia o síndrome mielodisplásico, o en aquellos pacientes en los que estamos planeando tratar esta trombocitopenia inmune con esplenectomía como segunda línea de tratamiento. Antes de hacer la esplenectomía se sugiere que se haga un aspirado de médula ósea. Grupo IRH, prueba de Coombs y un panel viral para VIH, hepatitis, perfil TORCH, algunos otros virus. En este caso, por ejemplo, COVID también. Ajá, hay pacientes que pueden debutar con trombocitopenia. Y algo característico también, pues es que la infección por Helicobacter pylori también se ha asociado a un fenómeno de trombocitopenia inmune. Pruebas de utilidad potencial, pues podemos tener, por ejemplo, un panel inmunológico, pruebas de anticuerpos antifosfolípidos, antitiroideos, antinucleares, PCRs para parvovirus, citomegalovirus, prueba de embarazo. Hay pacientes que debutan con trombocitopenia inmune en el embarazo y algunas pruebas de beneficio incierto, como por ejemplo los anticuerpos antiplaquetarios, porque ya sabemos que su sensibilidad pues no es tan elevada. Concentraciones de trombopoietina, tiempo de sangrado, vida media plaquetaria, niveles de complemento. En realidad, normalmente esos estudios no se hacen, ¿no? Y bueno, pues también yo ya les comenté que tenemos que descartar otras causas. Entonces, a veces es de utilidad hacer estudios de imagen para ver que los pacientes no tengan alguna neoplasia. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de algunas definiciones. Podemos definir, dependiendo de la fase de la enfermedad, a una trombocitopenia inmune de reciente diagnóstico cuando el diagnóstico tiene menos de 3 meses. Una trombocitopenia inmune persistente cuando el diagnóstico tiene de 3 a 12 meses, incluyendo pacientes que no alcanzan remisión espontánea o que no tienen remisión completa sin medicamentos. Una TIP crónica cuando ya el padecimiento duró más de 12 meses desde el diagnóstico. Y en cuanto a la gravedad, pues bueno, severa o grave cuando hay sangrado que amerita tratamiento o nuevos eventos hemorrágicos que requieren tratamiento adicional con un medicamento distinto a los usados en TIP o con incremento en la dosis de los previos. O sea, por ejemplo, en ocasiones se utilizan algunos medicamentos inmunosupresores o anticuerpos monoclonales o incluso quimioterapia. Y una TIP refractaria cuando cumple pues, los siguientes criterios: ausencia de respuesta, recaída o riesgo de sangrado que amerita tratamiento después de una esplenectomía. Y bueno, pues cuando no hay respuesta sostenida a esteroides o a inmunoglobulina. Entonces, cuando nos llega un paciente con trombocitopenia en la biometría hemática y sobre todo cuando tiene esas manifestaciones clínicas, si tiene púrpura, o sea, nosotros debemos evaluar la cifra plaquetaria. Si es un paciente que tiene de 50 a 100 mil plaquetas, pues en realidad la mayoría de estos pacientes no van a necesitar un tratamiento y podemos observarlos. O bueno, pues podemos dar una prueba con tratamiento esteroide para ver si se eleva esa cifra plaquetaria. Si es un paciente con menos de 50 mil plaquetas y tiene manifestaciones hemorrágicas leves o asintomáticas, pues bueno, podemos iniciar tratamiento con la primera línea, que son los esteroides. Pero si tiene manifestaciones hemorrágicas moderadas o graves, por lo regular hay que hospitalizar al paciente, iniciar tratamiento con esteroide de primera línea, valorar e iniciar tratamiento con inmunoglobulina G o anti-D o ambas. Y si tiene un sangrado activo, pues vale la pena transfundir a nuestros pacientes. Sabemos que las plaquetas que nosotros transfundamos a nuestros pacientes van a tener una vida media muy cortita, pero nos va a ayudar a que se lleve a cabo la hemostasia primaria en los sitios de sangrado y que se forme pues, el tapón plaquetario para poder favorecer pues, la hemostasia en estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para estos pacientes? Pues ya lo comenté, son los esteroides. Y aquí podemos, sobre todo, echar mano, pues los esquemas más comunes que utilizamos es la prednisona,
a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso durante 28 días y con este tratamiento vamos a tener una posibilidad de respuesta del 58 al 66% a 6 meses. La dexametasona, el esquema de 40 miligramos al día por 4 días, podemos tener un porcentaje de respuestas de 60-90% a 6 meses. Hidrocortisona la podemos utilizar a 10 miligramos por kilo de peso en infusión de 24 horas. En realidad este casi no se utiliza. La metilprednisolona también la podemos utilizar, pero tampoco no es tan común. Y bueno, pues como ya lo comenté, si el paciente tiene sangrado, riesgo de sangrado importante, podemos utilizar inmunoglobulina, 1 gramo por kilo de peso por día, de 1 a 3 días, o el trombopac o romiplastina. En realidad, que son los análogos de la trombopoyetina. En estos momentos de pandemia de COVID-19, las recomendaciones internacionales de los grupos que se dedican al estudio de la hemostasia y trombosis sugieren que podemos iniciar incluso con estos análogos de la trombopoyetina para disminuir el riesgo que supone dar tratamiento inmunosupresor a nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a saber si está respondiendo? Pues obviamente porque clínicamente esas manifestaciones hemorrágicas van a desaparecer y obviamente esto se va a correlacionar con un aumento en la cifra plaquetaria de nuestros pacientes. Entonces, podemos tener una respuesta completa cuando logramos una cifra mantenida de plaquetas mayor a 100,000, determinada en 2 ocasiones en un intervalo de 7 días y obviamente ausencia de hemorragia. Respuesta parcial cuando hay una cifra plaquetaria mayor a 50,000 y más de 2 veces la cuenta basal, determinada en 2 ocasiones en un intervalo de 7 días. Y ausencia de hemorragia. Y en respuesta, pues bueno, cuando no logramos estos parámetros de 50,000. Podemos haber logrado la respuesta y luego tener una pérdida de esta respuesta completa o pérdida de respuesta parcial o podemos tener un paciente córtico dependiente en el cual pues tenemos un paciente con trombocitopenia inmune en pacientes que tienen más de una recaída durante el primer año de tratamiento y requieren dosis repetidas o mantenidas de esteroide para conservar una cuenta plaquetaria mayor a 50,000 o para evitar hemorragias. Obviamente no es lo ideal que nosotros estemos manejando a nuestros pacientes con dosis altas mantenidas de esteroide. Entonces, bueno, si nos enfrentamos ante este caso, vale la pena valorar el inicio de tratamientos de segunda línea. Y tradicionalmente la esplenectomía ha sido uno de los tratamientos de segunda línea más utilizados y todavía es vigente. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el Hospital General de México hay una clínica de cirugía que se dedica o se especializa en hacer esplenectomías en nuestros pacientes con trombocitopenia inmune primaria. Y bueno, con resultados bastante buenos y una mortalidad bastante baja, morbi y mortalidad bastante baja. Entonces, bueno, si el paciente responde a la esplenectomía, pues bueno, podemos seguirlo vigilando y tratar de ir suspendiendo poco a poco los esteroides. Si tiene una recaída o no responde a la esplenectomía, pues podemos de manera habitual evaluar el uso de otros tratamientos como anticuerpos monoclonales, como el rituximab. Lo que va a hacer, pues va a ser opsonizar a los linfocitos B que pudieran estar secretando estos anticuerpos antiplaquetas. O podemos utilizar los agonistas de los receptores de trombopoyetina. Y así no responden a estos tratamientos, pues bueno, se puede individualizar, podemos utilizar otros tratamientos inmunosupresores, podemos utilizar incluso quimioterapias, como ahorita lo vamos a mencionar. Y la meta, pues, es que clínicamente el paciente permanezca sin sangrado. Si nosotros tomamos la decisión de hacerle o de proponer una esplenectomía a nuestros pacientes, pues hay que educarlo. Saber que con la esplenectomía, pues en realidad los riesgos posteriores a la esplenectomía en un adulto son bajitos, pero pues informarles de que tienen riesgo de infecciones severas sobre todo por microorganismos encapsulados y que se deben de vacunar contra Streptococcus pneumoniae, meningococo y hemófilos influenza, al menos 15 o 14 días antes de la esplenectomía. ¿Ok? Y bueno, pues idealmente debemos tener una cifra plaquetaria mayor a 50,000 antes de hacer la esplenectomía o en su defecto contar con aféresis plaquetarias para transfundir antes del procedimiento.
Y después de la esplenectomía, pues que los pacientes probablemente van a llevar algún curso corto de antibiótico. Es común que después de hacer la esplenectomía ahora exista trombocitosis y entonces, pues al tener el factor de riesgo de la cirugía y la trombocitosis, más los otros de cada paciente, pues bueno, puede haber un riesgo de trombosis. Que se tengan que ir reduciendo los esteroides, que cada 5 años se tienen que estar vacunando y que deben de acudir a un seguimiento regular pues con el hematólogo. Estas son las otras opciones de tratamiento de segunda línea, pues aquí ya lo comenté, el Trombopag, que son tabletas vía oral, y Romiplastin. La dosis se va ajustando de acuerdo a las cifras plaquetarias que se vayan obteniendo, hasta un máximo de 75 miligramos al día. Y el Romiplastin pues va a la dosis habitual de 10 microgramos por kilo de peso hasta un máximo de 100 microgramos por kilo de peso, vía subcutánea cada semana. Podemos utilizar algunos otros inmunosupresores como azatioprina, danazol, ciclosporina, con pues respuestas variables. La finalidad es que el paciente pueda tener la mejor calidad de vida posible y que no sangre. Anticuerpos monoclonales que también antes del COVID, de la era COVID, pues se estaba convirtiendo como el tratamiento de segunda línea por la practicidad y por la disponibilidad que tenemos de este tipo de medicamentos. Sin embargo, pues al producir una alteración en la funcionalidad de los linfocitos B, pues bueno, en este momento de pandemia de COVID tal vez no sea la mejor opción. Y algunos otros citotóxicos combinados como la ciclofosfamida y vincristina, que normalmente no se usan. Entonces, bueno, por lo regular, este tipo de pacientes pues van a responder a un tratamiento de primera línea con esteroides. Es común que los pacientes adultos en algún momento tengan una recaída. Y bueno, esto también es importante comentárselo a los pacientes para que estén educados, para que ellos sepan identificar pues, los datos de alarma. En este caso, pues, un paciente que ya tuvo trombocitopenia inmune sabe que al presentar petequias, equimosis o, por ejemplo, púrpura húmeda, pues son datos de alarma y que en ese momento tiene que acudir a algún servicio de urgencias para hacerse una biometría hemática y ver que la cifra plaquetaria pues no esté nuevamente baja. ¿Okay? Tenemos varias opciones terapéuticas. Es muy importante tratar de descartar que no haya alguna otra enfermedad acompañante, ya sea neoplásica, infecciosa, autoinmune, y que probablemente al momento del diagnóstico de trombocitopenia inmune no se encuentre, pero a lo largo del tiempo del seguimiento de este paciente, probablemente después pueda brotar y manifestarse ya de manera florida esta enfermedad acompañante. Ajá. Sabemos que las alteraciones en la hemostasia primaria suelen manifestarse con hemorragias mucocutáneas. La exploración física nos ayuda a sospechar de alteraciones en la hemostasia y se corroboran con los exámenes de laboratorio complementario. En un paciente que tiene púrpura, sobre todo púrpura húmeda, pues la referencia oportuna puede influir en el pronóstico de los pacientes porque puede ser necesario iniciar tratamiento, por ejemplo, en el caso de una trombocitopenia inmune, de esteroide de primera línea a la brevedad o incluso requerir transfusiones. Pues muy bien, este fue un tema un poquito más cortito, pero espero que también pues, se le pueda sacar el mayor provecho posible. Vamos a tener la sección de preguntas y respuestas en un día en específico que ya se les va a comunicar y bueno, pues ahí en esa sección de preguntas y respuestas pues les dejaré mis datos y cualquier duda o sugerencia pues con mucho gusto será bien recibida. Les agradezco a todos su atención. Que estén muy bien, cuídense mucho en esta época de COVID y seguimos en contacto. Saludos.